otro resultado psicopatológico. Y el intento de sustraerse de la realidad exterior también. ¿Sí? ¿Qué es la psicosis, por ejemplo? Por ahí arrancamos hoy. La psicosis, lo saben todos los teóricos, es un modo de relación distinto del sujeto con la realidad. Digamos que el sujeto psicótico es alguien que no tiene buenas migas con la realidad exterior. Mejor dicho, al sujeto psicótico le gustaría que la realidad exterior fuera como a él le parece. Por eso es que no acepta normas, no acepta el funcionamiento de las cosas tal y como están establecidas en la vida social. ¿Sí? Porque es que el funcionamiento del sujeto en la psicosis es distinto. Él no va con la misma lógica. En ese sentido, el sujeto psicótico está despegado, está desarticulado de la realidad, está montado en un cuento que no coincide con la lógica de la realidad. Entonces, podríamos decir que esas personas transgénero y transexuales son psicóticas. Porque no, o sea, usted dice que relación distinta con la realidad exterior. O sea, pero ahí hay que ir despacio porque no se puede hacer esa afirmación. O sea, eso podría llevar a decir entonces que todo el que es distinto, diferente, todo es psicótico. No. Los psicoanalistas, por ejemplo, entonces todos serían psicóticos porque hay un criterio de fin de análisis es lograr, Lacan lo decía así, lograr la diferencia absoluta. O sea, imagínense eso. A través de una experiencia de análisis que un sujeto logre la diferencia absoluta. O lo que es lo mismo, ser un sujeto singular. ¿Y el único camino es el análisis? ¿Ah? ¿Y el único camino para eso es el análisis? No creo que sea el único. Aquí yo creo que no hay que ser tan dogmático. Yo creo que la gente por la vía del arte, por medio de la creación literaria, de creencias místicas también. Sí, logran cosas maravillosas. Lo que pasa es que el psicoanálisis sí es un dispositivo que apunta, digamos, a la transformación del sujeto. ¿Sí? Y un sujeto que no se siente culpable por ser distinto. Porque es que en todas partes a la gente la hacen sentir culpable porque es distinta, ¿no? En el psicoanálisis eso es una cosa plausible, ¿sí? Por ejemplo, Lacan tenía una frase muy paradójica. Lacan le decía a sus alumnos en el seminario, les decía: sean como yo, no imiten a nadie. Una cosa rara, no sean como yo, no imiten a nadie, o sea que si lo imitamos a usted no van a imitarlo, es una cosa rara. Pero eso es, o sea, es procurar ser más hincha de sí mismo que del otro. Por eso, al final del análisis hay una especie de caída de los ideales, en donde ya el otro como que pierde un poco de importancia y ya el sujeto se la da toda a sí mismo. O sea, es que al final del análisis se produce una especie de desencanto, una especie de decepción del mundo, en donde el sujeto ya no cree tanto en el mundo ni en los otros, sino en sí mismo, o sea, en su deseo. Por eso se habla de un sujeto deseante al final del análisis. Antes no, al comienzo lo que hay es un sujeto alienado a los demás, a los ideales de los demás. ¿Para dónde va Vicente? Pues ¿para dónde va la gente? Al comienzo del análisis. Al final del análisis, ¿para dónde va Vicente? Pues ¿para dónde desea Vicente? Ya a Vicente no le importa casi la gente. ¿Sí? ¿Para dónde va Vicente? Al comienzo del análisis, pues ¿para dónde va la gente? Al final del análisis, ¿para dónde va Vicente? Para donde Vicente desea. Pero no es que no le importe la gente, sino que... Exacto, muy bien eso, Raúl, muy bien. No es que no le importe la gente. En estos días en el aula abierta, un expositor me preguntó que si al final del análisis
se producía un sujeto preocupado por la comunidad, por establecer lazos sociales. Le dije, sí, claro, es que es más, al final del análisis lo que se produce es un sujeto dividido, un sujeto en falta, y al conquistarse este estado de la falta, ese sujeto siente que necesita a los demás de manera terrible, y como siente que necesita a los otros de manera terrible, hace comunidad, hace lazo social. Es que ¿cuál es la patología del lazo social contemporáneo? Gente narcisista, gente que cree que se basta a sí misma y que no necesita a nadie. Claro, cuando uno está en ese modo de operar narcisista, uno cree que no necesita a nadie, y el que no necesita a nadie no hace lazo social. Bueno, dejemos por ahí hoy.